Muy bien, ahora vamos a ver el capítulo 9 del Poder Ejecutivo. Después nos quedará el Poder Judicial y los temas de los gobiernos de provincia y de la Ciudad de Buenos Aires. Ya por clases asincrónicas tenemos el tema de los derechos humanos y el tema del Poder Legislativo. Y ya he dado la clase presencial el otro día del tema de las garantías, y habíamos hablado también de los anteriores, de los derechos del artículo 14, 14 bis y los nuevos derechos constitucionales, y nos queda ahora también el tema del Poder Ejecutivo, que es el que vamos a ver ahora. La estructura que tiene el Poder Ejecutivo es la estructura de un poder unipersonal. Esto es que solo lo integra al Poder Ejecutivo el presidente de la República. Porque el vicepresidente no es miembro del Poder Ejecutivo. El vicepresidente es el presidente del Senado, que tiene la particularidad que solo su actuación no es votar, sino solo en caso de empate, y es el que preside la sesión del Congreso y del Senado, y la va organizando. Pero la importancia del poder del vicepresidente está para en caso de acefalía del Poder Ejecutivo. Pero el Poder Ejecutivo es unipersonal. Si bien hay ministros del Poder Ejecutivo, si bien está el jefe de gabinete, la estructura del Poder Ejecutivo en Argentina es unipersonal, es decir, solo lo integra el presidente de la República. Hay autores que van incluyendo a los ministros o al vicepresidente, pero en realidad solo es el presidente. Los requisitos para ser presidente es haber nacido en la República Argentina, o, en caso de que haya nacido en el exterior, ser de padres argentinos. Tiene que tener una edad mínima de 30 años y 6 años de ciudadanía en ejercicio. Ya no se requiere que sea de la religión católica apostólica romana, requisito que tenía hasta la reforma de 1994. Naturalmente, cuando se hablaba de que sea de la religión católica, el requisito era que sea bautizado, no se requería que sea practicante. De hecho, Menem se discutía si era de musulmán, de creo musulmán, de hecho está en un cementerio musulmán enterrado, pero era bautizado, por eso pudo ser presidente. El presidente de la República dura 4 años en sus funciones. Puede ser reelegido por un periodo inmediato posterior de otros 4, y después deberá interrumpir al menos un periodo hasta poder volver a ser elegido. En la cuenta de antecedentes cuentas no solo el ser presidente, sino también el vicepresidente. No puede, si el vicepresidente es elegido, o según una fórmula presidencial, presidente y vicepresidente cumplen 2 periodos gobernando, no pueden en el periodo siguiente el vicepresidente postularse para la primera magistratura. El periodo es para la fórmula, para ambos casos, el caso de ser presidente o vicepresidente. Esto se modificó en el año 94, es decir, esta imposición de 4 años data del año 94. También en el año 73, por esa enmienda constitucional del 72, también era 4 años. Pero esa enmienda constitucional duró hasta el año 81, y después del 81 volvimos a las prácticas de la Constitución de 1853, que ponía una duración de 6 años y no podía ser reelecto hasta un periodo inmediato posterior, y debía esperar otros 6 años. Así lo hizo Roca y así lo hizo Irigoyen. El caso de Irigoyen después tampoco no pudo completar el segundo periodo de 6 por la revolución de 1930, pero gobernó desde 1914 hasta el año 18, después del 18 al 22, porque seguía el radicalismo
ganando las elecciones, lo ganó Marcelo Tocato Alvear y en el 28 volvió Irigoyen, pero fue derrocado en el 30. No fue así el caso de Perón, que Perón gobernó del 46 al 52, pero por la reforma de la Constitución que él había instaurado en 1949, entonces siguió por un periodo inmediato posterior que debía ser 52 al 58, pero fue derrocado en el 55 por la Revolución Libertadora. El caso de Menem es un caso particular porque Menem ganó la elección primera por 6 años por la Constitución de 1853. Él bajo su mandato se reformó la Constitución en el 94, entonces fue elegido por un periodo inmediato posterior que fueron 4 años. Después, posteriormente, hizo una petición ante la Corte para ver si podía ir a un tercer mandato, considerando que era el segundo mandato de la nueva Constitución, pero la Corte le dijo que no. ¿Por qué? Porque se trata de una periodicidad en el cargo y que haya una alternancia, que es lo que establece el sistema republicano. Decíamos que el vicepresidente, su función es legislativa y además cumple una importancia en caso de acefalía. La acefalía es caso de renuncia, ausencia, muerte del presidente, el vicepresidente es el que lo va a suceder. Ahora, ¿qué pasa si los que se ausentan o renuncian son el presidente y el vicepresidente? Ahí tenemos el tema de lo que pasó en el 2001 de la Rúa, que cuando de la Rúa es destituido en diciembre del 2001, ya Chacho Álvarez había renunciado antes a la vicepresidencia, entonces se produjo una vacante de ambos cargos. Esto habitualmente, de acuerdo a lo que había pasado antiguamente, que fue en el año 73, el presidente provisional del Senado ejercía la magistratura, sino después el presidente de la Cámara de Diputados, que fue así lo que pasó en 1973, cuando la fórmula Cámpora, Solano, Lima renunciaron y asumió el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, porque el del Senado no estaba en el momento de la Argentina, en el momento de producirse la cefalía. El presidente de la Cámara de Diputados convocó a elecciones y fue la fórmula Perón-Perón. En el caso del 2001 hubo varias renuncias, nadie quería asumir, de la Rúa la había renunciado, lo habían depuesto, Chacho Álvarez ya había renunciado, asumió Puertas, asumió Rodríguez Sá, hasta que finalmente asumió Dual la propuesta del Congreso. Esta inseguridad que produjo a ver quién podía ocupar el cargo hizo que en definitiva se sancionase ya en noviembre del 2002, fines de ese año que se habían asumido, la ley 25716 para establecer una ley de acefalía. Bueno, ¿cómo vamos a actuar en el caso que nos vuelva a pasar esto que pasó en diciembre del 2001? Entonces dice la ley de esta acefalía que el presidente ejerce la presidencia de la nación y a falta, ausencia, renuncia, enfermedad, etcétera, del presidente, asume el vicepresidente. Si el vicepresidente no está, renuncia también, asume el presidente provisional del Senado. Si no está el presidente provisional del Senado, por alguna razón, que el presidente provisional del Senado generalmente es elegido por el partido gobernante, pero no es el presidente del Senado, es el provisional. ¿Por qué? Porque el presidente del Senado es el vicepresidente. El presidente provisional es que viene a ser el jefe del partido mayoritario o el jefe dentro de la Cámara de Senadores y que va a manejar todos los intereses partidarios en el Senado, a diferencia del vicepresidente de la Nación, que solo ordena la sesión. Si no asume el presidente provisional del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados.
En caso que el presidente de la Cámara de Diputados, por alguna razón, tampoco asumiera, lo hará el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ahora uno dice, ¿cómo esta gente va a dejar sus cargos? ¿El presidente de la Corte Suprema de Justicia va a dejar sus cargos para ocupar la presidencia de la Nación? No. Todo esto es en un tiempo provisional. ¿Por qué? Porque el que asume la primera magistratura, sea cual sea de estos que nombré, presidente del Senado, diputados o presidente de la Corte Suprema, dentro de las 48 horas de haberse producido la cefalía, debe convocar a una asamblea especial para la designación del que va a suceder a la fórmula presidencial, en el cargo de la presidencia. Esto se da en el hipotético caso de que sea el presidente del Senado, de diputados o presidente de la Corte, no así si es el vicepresidente, que ese sí asumiría directamente y completaría el periodo. Convoca una sesión especial del Congreso, de todo el Congreso, para designar al sucesor, y se requiere un quórum de los 2/3 de los miembros de cada cámara, y se tiene que entender como los miembros totales de cada cámara, para elegir al sucesor. ¿Qué pasa si no se logra esos 2/3? Puede ser que no, por alguna razón los legisladores no quieran dar quórum, entonces no llegan y no llegan a los 2/3. Si no logran ese quórum dentro de las 48 horas siguientes, se va a convocar nuevamente a una asamblea del Congreso, pero ya no por un quórum de los 2/3, sino por una simple mayoría. Es decir, con que haya una mayoría de miembros, alcanzará. Y la designación se va a hacer por la mayoría absoluta de los presentes. Cuando hablamos de mayoría absoluta de los presentes, es más de la mitad de los que asisten. Simple mayoría, si simplemente los que vayan, no se necesita una mayoría absoluta, entonces van los diputados o senadores que asistan, y después la mayoría absoluta de los que ahí están votarán. ¿Qué pasa? Porque tienen que elegir entre otros a un legislador o un gobernador de provincia para que sea el sucesor. ¿Qué pasa si ninguno obtiene la mayoría absoluta? Esto es como cuando la fumata blanca para elegir al Papa. Entonces llega un momento, se eligen entre todos los cardenales. Acá lo mismo, entre todos los legisladores, gobernadores, uno va a ser presidente, pero capaz que sacan 2 votos uno, un voto otro, 4 votos otro, 3 votos, y nadie llega a una mayoría absoluta. Está muy distribuido el electorado. Si ninguno entonces obtiene esa mayoría absoluta, hay una nueva votación, pero esa nueva votación se va a hacer entre los 2 que fueron más votados. Y en caso de empate, se va a repetir la votación, y si hay nuevamente empate, el presidente de la asamblea elegirá al ganador. Esta es la manera de elegir en caso de acefalía del presidente. Como ya he dicho, la designación va entre las personas que tienen entre los gobernadores de provincia y los legisladores. Estos votos se van a realizar en una sola asamblea, es decir, se hizo la primera asamblea requiriendo los 2/3 de los presentes, los 2/3 del total. Si no hubo ese quórum, se hace la segunda
A las 48 horas se hace la segunda asamblea y en esa misma asamblea se va a decidir todo. Una votación, si no se alcanza la mayoría absoluta, otra votación entre los dos mayores de más votos. Si votan y sale el empate, votarán de nuevo, y si vuelve el empate, decide el presidente de la asamblea. Todo eso se hace en una sola sesión. El elegido, ya he dicho, tiene que ser legislador o gobernador de provincia. La elección del presidente se hace en forma directa. Esto lo estableció la Constitución del año 94. Anteriormente la elección era por colegio electoral. Uno elegía elector de presidente. Se votaban electores de Alfonsín, electores de Luder en aquella elección del 83. Luego el elector, cuando se reunía, votaba a sus candidatos y así ganó Alfonsín. Ahora, uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia si el elector va a votar a su candidato? Bueno, que el elector no está obligado a votar a su candidato. Entonces, puede suceder que el que sale primero gane por el 52% de los votos, o supongamos por el 48% de los votos, y los otros 52% se distribuyen entre dos partidos. Entonces puede ser que el tercero y el segundo junten fuerza para vencer al primero. Eso era posible. Entonces dice, bueno, pues es una barbaridad si ganó el otro. Son las componentes políticas, los arreglos, como se hacen en víspera de cada elección ahora, cuando se vetó una ley, entonces hay acuerdo, cuando se vetaba lo de la ley de educación o lo de las jubilaciones, el acuerdo, bueno, ¿qué me das? Yo te doy. Esto es parte del juego político y está bien, esa es la política. Ahora, le hacen unas concesiones y puede ganar. Bueno, se optó por el sistema de elección directa, donde la gente vota directamente al presidente. El problema del sistema directo es que es contrario a lo que al sistema federal. ¿Por qué? Porque el sistema federal hace de que todas las provincias tengan que ser representadas. En una elección directa, o en una elección indirecta, mejor dicho, los electores del presidente eran electores en cada provincia tenía la misma cantidad de electores. Entonces era importante para el candidato conquistar al electorado de esa provincia. Es un sistema federal donde permitía que el presidente haga promesas electorales, después pues ya no las cumplan, a Buenos Aires como a Formosa, como a Chaco, como a Jujuy. Hoy por hoy ustedes ven que en una campaña las grandes promesas electorales se hacen a La Matanza. ¿Por qué? Porque La Matanza es un distrito que tiene más población que 5 o 6 provincias del norte. Entonces, conformemos a la Matanza, Formosa y Chaco que esperen. Eso es contrario al sistema federal. Pero en definitiva al presidente le va a interesar, o al candidato, ganar la elección. Fíjense ustedes que cuando ganó Macri la elección, había ganado en Mendoza, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, y no sé si alguna más, pero con esas 4 o 5 provincias le alcanzó porque eran las de máxima densidad. Y quizás el resto, son 24 provincias, 19 provincias lo votaron en contra. Sin embargo, ganó. Está bien, va a decir, pero abarca más población, es más justo por la mayoría de los... No discuto la posibilidad de que sea una u otra. Yo lo que digo es que una es más representativa que sea de la población, pero la otra es representativa también de las provincias, y esto hace más al sistema federal. El sistema actual prevé un balotaje que tiene una forma extraña. Este balotaje yo lo veo más lógico el de la Ciudad de Buenos Aires, donde
Si no se alcanza más del 50 hay balotaje. Acá hay un sistema medio perverso donde si se tiene 45% ya no hay balotaje. Y no sé, en segunda vuelta capaz que el segundo puede sacar 55%, porque capaz que el 45% tendría el techo ahí con los 45%. Y ni hablar si gana con 40, pero hace una diferencia del 10. Si la oposición está fraccionada entre dos o tres partidos, entonces llega uno al 40 y el otro llegó a 20, el segundo llegó a 29, gana en primera vuelta. Y quizás en una segunda vuelta se unen todas las fuerzas minoritarias y le ganarían al 40 con el 60, porque la minoría, pero no. Se considera que con 40 ya y diferencia mayor de 10 ya obtiene la mayoría en primera vuelta. Este es un sistema extraño que no resiste un análisis matemático, donde 40 parece que sea más de la mitad. Es medio extraño eso. El Código Electoral estableció que la fórmula es indivisible. Esto significa que no puede ser modificada entre una vuelta y otra. Ya si se hace en la elección de las PASO y se postula una fórmula, después no se podrá llegar a cambiar la fórmula, o por lo menos entre primera y segunda vuelta tampoco. Es el tema del voto emitido. El tema del voto emitido tiene una pequeña trampa, que yo siempre reacciono contra eso, o soy contrario, a que no se aclaren bien los tantos antes de votar. Yo en eso soy amante de un sistema más transparente y cristalino. A mí no me gusta que el elector sea sorprendido en el voto. Decirle claramente lo que hay. Es como soy un enemigo de la lista sábana, porque la lista sábana hace que uno vote un candidato que ni lo conoce. Yo soy enemigo de que el candidato elegido renuncie al cargo para postularse a los 2 años en otra elección y aparezca el suplente que nadie lo conocía ni lo votaba, porque esto es engañar al electorado. Que el electorado, que la elección sea transparente. Yo voto y esto es lo que voto, ya sé lo que voy a votar y eso me representa. Fíjense, cuando en el año 17 se postuló para la senaduría de la provincia de Buenos Aires Cristina Kirchner fue elegida por 6 años como senadora y sin embargo 2 años después se postuló a vicepresidente, entonces dejó el puesto del Senado a otro, un suplente. Y la gente le había votado a Cristina, no al suplente. Entonces de repente esas trampas que hacen que el elector vote algo y que después el que lo va a representar es otro, no me parece, no estoy muy de acuerdo. Y este comentario, porque me fui un poco por la tangente cuando dijiste, es por el tema del voto afirmativo. ¿Qué es el voto afirmativo? El voto en blanco se considera voto no emitido. El voto nulo sí es un voto emitido y a nadie, emitido pero para nadie. Y esto tiene mucha diferencia. Vamos a suponer que el total del elector sean 100 personas. Y con 40 y una diferencia de 10, 40% y una diferencia de 10, ese candidato gana. Son 100 los que integran el padrón. Van todos a votar, los 100. Pero resulta que 50 votan en blanco. 10 votan, o 20 mejor dicho, vamos a decir, 20 votan a un partido, 10 al otro. U 8 al otro, supongamos. Y los otros impugnan el voto. Entonces voy a tener que 50 votaron en blanco, se lo consideran no emitido. Total de los que votaron son 50. De los cuales 50
40 votaban a uno, o no, 20 votaban a uno, 8 al otro y el otro nulo. Con los 20 votos obtiene más del 40% y una diferencia de 10 y ya es presidente. Pero ¿cómo? Si eran 100, 40% de 100 son 40, no 20, sí, pero se reduce el total a 50 porque los 50 que son voto en blanco se consideran como voto no emitido. Entonces el total de votantes fueron 50 y no 100. Si esos 50 que hubiesen hecho el voto en blanco hubiesen votado nulo, es decir, a nadie, nadie gana en primera vuelta porque sobre 100 votos el que más votos tuvo sería 20. Entonces, tiene distinto efecto el voto nulo que el voto en blanco. Y eso la gente no lo sabe. Entonces, no quiere votar a nadie y mete el sobre vacío. Eso es voto en blanco. Si en cambio mete 4 boletas o una boleta de todos los candidatos, está anulando el voto y lo impugna porque no se puede votar así. Pero ese es un voto válido, emitido, pero nulo, no emitido a nadie. Pero se contabiliza como voto efectuado. El voto en blanco no. Ese es el tema de lo que dicen que es el alcance del voto en blanco, voto afirmativo y el voto no emitido. Las atribuciones del presidente están expresadas en el artículo 99. ¿Por qué? Porque el artículo 99 es el que, estableciendo este sistema federal, las provincias conservan el gobierno en forma autónoma y delegan al gobierno central ciertas atribuciones, que ya he dicho que en el artículo 75 están expresadas las que le hacen al Poder Legislativo y acá en el artículo 99 las que se le delegan las provincias a el presidente de la República. El presidente de la República, de acuerdo a este artículo 99, es jefe del Estado, es el jefe supremo de la nación, representa a la Argentina en el exterior, es el jefe de gobierno, es el jefe de las Fuerzas Armadas, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tiene atribuciones internacionales porque representa a la Argentina en los tratados internacionales. Él es el que va a aprobar un tratado internacional y después lo va a someter a decisión del Congreso. Pero el Congreso no va a poder tratar un tratado internacional que no haya sido discutido y está aprobado por el presidente de la República, porque él es el representante de la Argentina ante el exterior. Negocia por eso y concluye con todos los tratados internacionales y también es el que va a negociar y mantener las buenas relaciones con todas las naciones extranjeras. Recibe a los cónsules y embajadores argentinos. Tiene atribuciones militares porque, como ya he dicho, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Por eso, y acá hago un paréntesis, hay un tema político que a mí no me termina de convencer, que cuando se le quitó por el tema de la represión, lo que fue la guerra sucia, se decidió que en los temas de política interna del país no intervenían más las Fuerzas Armadas, solo las Fuerzas de Seguridad. La ley, que a veces tratan de modificarla, debería ser modificada. Porque ahora, por ejemplo, cuando el actual gobierno quería intervenir o manda a la Fuerza de Seguridad, también a la ministra de Seguridad, por el tema de lo que pasaba en Rosario con el narcotráfico, el presidente tendría que poder disponer de las Fuerzas Armadas para poner el orden en Rosario, si lo considera así, por el tema del narcotráfico. Uno dice no quiero que intervenga en la política interior, decían en esa ley, por lo que pasó con los golpes de Estado. Señores, si los militares se quieren rebelar y hacer un golpe de Estado, no van a estar limitados porque la ley los ha excluido, no, eso no sería un obstáculo. Y si quieren respetar la ley, la Constitución le dice, el comandante de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, entonces deben obediencia al presidente de la República. Entonces jamás se podrían sublevar. Entonces, si quieren sublevarse, no habría forma de pararla como fue cualquier golpe de Estado.
Y si van conforme a la ley, no se tendrían que sublevar porque tienen que obedecer al presidente de la República. Por eso es una ley que tenía más repercusión política por lo que fue la guerra sucia, etcétera, pero la verdad es que la existencia de esa ley dejaba ahora al actual gobierno sin un sin las Fuerzas Armadas como para poder disponer en ella e intervenir en la ciudad de Rosario en la lucha contra el narcotráfico, cosa que me parece que el presidente tendría que tener esa facultad de poder hacerlo. Tiene atribuciones referidas en el Congreso. Una es la de dictar decretos reglamentarios, esos decretos que ponen en aplicación la ley. Decíamos en el capítulo anterior que la ley es sancionada por el Congreso y después es promulgada por el Poder Ejecutivo mediante un decreto que lo reglamenta esa ley y la pone en funcionamiento y después viene la publicidad. Tiene decretos autónomos, que son los que atribuye la Constitución en su calidad de jefe de gobierno. Además tiene los decretos de necesidad y urgencia, de los que ya hemos visto, que tienen que ser refrendados por el jefe de gabinete y por los ministros y luego tendrán que ser tratados por la Comisión Bicameral Permanente dentro de los 10 días y los 10 siguientes al Congreso. Tiene además reglamentos delegados, esto es que el presidente dicta reglamentos sobre cuestiones que corresponden al Congreso, pero con una habilitación especial que le confiere el Congreso en una materia determinada. Eso ya lo hemos visto en el capítulo anterior, sobre los reglamentos delegados, con una delegación directa o una delegación indirecta. La directa es cuando el Poder Legislativo le dice al Ejecutivo legislar, por ejemplo, sobre el tema de la pandemia, todo lo que se vincula a la pandemia. Y una delegación indirecta es cuando le dice, ya está, yo te apruebo la ley sobre la vacuna del COVID, que se pueda dar dar la vacuna a todos los ciudadanos, y vos te hago una delegación indirecta para que digas qué vacuna, a quiénes van a ser prioritarios en la vacunación, etcétera, etcétera. Reglamentos delegados con delegaciones directas o delegaciones indirectas. Además tiene atribuciones colegislativas. ¿Por qué? Porque cuando el Poder Legislativo sanciona una ley y la discute, tiene las facultades del veto. Lo hemos visto hace poco con el veto de los vetos que ha formulado el Poder Ejecutivo. Entonces puede ser que una ley que sea aprobada sea vetada, entonces no se aprueba si no se veta, y obliga a que el Congreso haga una insistencia con los 2/3 de los miembros presentes de ambas cámaras para vencer a ese veto. Ustedes habrán visto que hace poco fue el tema del presupuesto universitario, y uno dice, bueno, pero ambas cámaras, pero solo estuvo la de diputados, sí, porque son los 2/3 de ambas cámaras los que tienen que rechazar el veto. Y como llegó a diputados y diputado no rechazó el veto luego es inútil que pase a la otra cámara, ya está. No va a obtener la insistencia de ambas cámaras. En estas atribuciones colegislativas no solo tiene el veto, sino que además la posibilidad de dictar un decreto para promulgarlas y publicarlas en el boletín oficial. Esos decretos que va sancionando son facultades colegislativas, porque si no veta, dicta los decretos para que se pueda entrar en vigencia. Tiene otras atribuciones como la de poder conceder indultos. Los indultos, a diferencia de lo que hace la Cámara, que concede amnistías, los indultos son para conmutar penas. Es decir, que se requiere que una persona tenga una sentencia firme, condenatoria, para que pueda ser indultado. Ustedes vean, Cristina quería que le indulte Fernández, pero Fernández no le indultaba, y un poco la razón por la que lo indultó es porque no tenía condena firme. Entonces, para indultar tiene que tener condena firme. Es cierto que en otras etapas de la Argentina se llegó a indultar sin necesidad de existencia de condena firme. En la época de Perón, cuando estaba de legislador Balbín, el Balbín que en el fallo de Ponseti de Balbín
estaba agonizando y que lo filmaron, él fue diputado y jefe de los radicales en la época de Perón de 46-55. Perón lo puso preso a pesar de todos los fueros que puede tener un legislador. Y luego lo indultó y Balbín se oponía al indulto. Dice, no, usted no puede indultar porque yo no tengo condena, que primero me condene la justicia. Pero Perón ignoró ese reclamo y lo indultó igual. Se indultan penas. Distinto es el Congreso que hace amnistías generales. Por ejemplo, si el Congreso en un tema, por ejemplo, el copamiento o la toma de supermercados que había durante el Corralito y toda la violencia política cuando fue la remoción de la Rúa, decide que se hace una amnistía general sobre eso, entonces todas las personas involucradas en esos hechos y que habían sido detenidas, procesadas o lo que fuera por los incidentes del 20 de diciembre del 2001, si se dictaba la amnistía, entonces después quedaban ya no se investigaban más y quedaban libres. Esto es, amnistía se hace en general, no a persona determinada y no se necesita condena para que haya. Pero lo del presidente es el indulto. Además, nombra y remueve embajadores, puede nombrar a los jefes de gabinete y a los ministros del Poder Ejecutivo, declara el estado de sitio en caso de ataque exterior. Esto significa que si hay conmoción interior lo va a decretar el Congreso, pero si es ataque exterior lo va a decretar el Poder Ejecutivo, y además puede hacer lo que se llama nombramientos en comisión. Los nombramientos en comisión, y puede también declarar una intervención federal si el Senado está de receso. Me detengo un poco en esto de los nombramientos en comisión, porque es algo que a veces no se conoce y a veces por intereses políticos se miente o no se aclara. Cuando siempre se dijo que Macri, cuando asumió, nombró a 2 jueces por decreto de necesidad de urgencia, 2 jueces de la Corte Suprema, y la verdad que lo que nombró fueron 2 ministros de la Corte, los nombró en comisión, que esto sí está facultado por la Constitución Nacional. Ahora, no está bien, es observable ese tema, pero tuvo una razón de ser, y que puede ser válido o no, pero lo que quiero decir que, y la diferencia que tiene con los decretos de necesidad de urgencia, si se nombra por decreto de necesidad de urgencia, como ya le he dicho, mientras no sea expresamente rechazado por el Congreso, sus nombramientos son válidos. En cambio, cuando se nombra en comisión, lo nombra el Poder Ejecutivo, después interviene el Congreso, pero si el Congreso en ese año legislativo no trató el tema, porque lo cajonearon, caen los nombramientos. Es decir, tiene una duración temporal que el decreto de necesidad de urgencia no tiene. Esto es importante. ¿Cuándo se usó el decreto del nombramiento de comisión? Lo usó Mitre para nombrar a los ministros de la Corte, que era la primera composición de la Corte, para que empiece a funcionar el Poder Judicial en la Corte Suprema. La razón por la que lo hizo Macri, según se decía en ese momento, y tiene un poco de razón, aunque lo podía haber discutido con el Congreso un poco más, es porque si no la Corte quedaba en una imposibilidad de operar. La Corte tenía integrada por 4 miembros. Venía de una Corte de 9 miembros en la época de Menem, después bajó a 7 y los Kirchner habían dicho que se iban a mantener hasta llegar a 5 miembros, que eran se dejó lo de 9 y volvió a la Corte de 5. Entonces, como ya estaban los 9, se fueron a medida que se iban muriendo, renunciando, no se cubría la vacante hasta llegar a 5. En el momento que estaba Cristina, antes de que asuma Macri, eran 4, no 5. Nunca obtuvo mayoría para nombrar al quinto. Ahora, ese voto tenía Fait, que era Fait y otros 3 más, eran lo que se llamaban la mayoría automática, que siempre fallaba en contra del gobierno.
la única de Hayton de Nolasco que fallaba a favor. Entonces eran 3 votos a favor y 1 en contra. Y así iban los fallos. Pero no había mayores discusiones porque era un tribunal de 5 miembros, que si bien no tenía 5, tenía 4, el hecho que 3 voten en un sentido, ya por más que cubramos esa vacante, iba a llegar a 2 votos, 3 contra 2. Pero cuando asume Macri, Fay renuncia. Lo había querido remover Cristina por los años y no lo logró. Cuando renuncia Fay quedan 3 miembros, pero casi ya los votos se dividían, 2 en un sentido y Hayton de Nolasco en el otro sentido, eran 2 contra 1, no eran mayoría porque el tribunal tenía que estar compuesto por 5 miembros. Y si 2 votaban en un sentido y 1 no en otro, con los otros 2 miembros que se nombren, si votaban para la minoría, torcían la elección. Entonces no era mayoría. Entonces consideró que entonces no podía operar la Corte, pues, salvo que votase de forma unánime. Y ahí vino el nombramiento en comisión. Bien, en la reforma del 94 incluyó también en este tema del Poder Ejecutivo al jefe de gabinete. El jefe de gabinete es el superministro. Es designado por el presidente, puede ser removido por el presidente, pero también por el Congreso. Y tiene distintas funciones. Tiene función de ser el que lleva la administración general del país, es el que va a convocar a las reuniones de gabinete, es el encargado de recaudar las rentas o impuestos y además es el encargado de ejecutar el presupuesto de la nación que se va a aprobar por el Congreso de cada año y va a firmar junto con los otros ministros los decretos de necesidad y urgencia. Los otros que aparecen como miembros del Poder Ejecutivo, o que se integran al Poder Ejecutivo, pero ya dije, no son Poder Ejecutivo, pues es unipersonal, son los ministros, que son los colaboradores directos y asesores del presidente de la nación en los distintos cuestiones que hagan al país y de acuerdo al área de ministerio que sea, o sea, una cuestión de educación la verá con el ministro de Educación, de Economía con el de Economía, etcétera. Tienen como función también los miembros del gabinete refrendar y legalizar con su firma todos los actos del presidente de la República. Bien, con esto terminamos el capítulo 9 vinculado al Poder Ejecutivo de la Nación. En la próxima después veremos Poder Judicial y los gobiernos de provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.